zuek entzutea. Kristion enbidia ematen dezue, ni emozionatuta nao, hainbeste zenbat gauza egin daitezken, ez? Y bueno, ya es un poco tarde, la verdad es que lo que claro, teníamos preparado nosotros y nosotras desde Arno, desde nuestra posición de inicios, pues la verdad es que habéis tocado casi todo y voy a pasar rápido porque bueno, ya es tarde. Yo voy a comentar un poco cómo hemos comenzado, qué es lo que hemos visto, qué es lo que proponemos, por qué se nos ha ocurrido esto, y voy a hacerlo así de manera rápida. Bueno, como comenté antes, nosotras entramos en Arno en plena pandemia. Entonces esto nos hizo un poco, bueno, aparte de que queríamos recoger el guante del tema del patio, que venía ya de hace tiempo, es verdad que pusimos el foco en el tema de la salud, ¿no? En el tema de la salud visto de forma integral, tanto física como emocional, ¿no? En época ahora de pandemia, además, la actividad física había menos oportunidades, había más dificultades también para socializar y bueno, pues los niños y las niñas que tenían problemas de adaptación, pues bueno, pues tenían mayores problemas en el patio de su escuela, ¿no? De ahí surgen dos proyectos. Uno es, bueno, empezamos a pensar que igual hay que hacer algo con el patio. Nos centramos en los valores de la escuela del siglo XXI, los que aparecen en el currículum, en Heziberri, los valores que definimos en la propia asociación, ¿no? Salud, coeducación, igualdad, inclusión, diversidad. Y bueno, pues el patio es un sitio que pasan cosas que son un poco mágicas, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de que queremos, tengo que hablar con no sé quién, y dices, bueno, pues en el patio, porque igual es donde nos juntamos. Hay gente con la que te puedes juntar el fin de semana y hay otras personas con las que te juntas solo en el patio, ¿no? El segundo proyecto que está relacionado con el patio era el camino escolar, ¿no? A ver, esto se me ha ido. El camino escolar, claro, pensando en clave de entornos seguros, saludables y coeducativos, ¿no? El patio de Mendaro está abierto a la comunidad y bueno, el camino escolar, en el proyecto del camino escolar trabajamos también los recorridos que los niños y las niñas hacen para ir de la plaza al patio, de sus barrios al patio, etcétera, ¿no? Empezamos a pensar, ¿no? Un poco en torno al patio. Nos dimos cuenta, bueno, que las personas cambian los espacios cambian a las personas, ¿no? Y empezamos a reflexionar en torno al patio. Veíamos que el patio es un lugar donde niños y niñas pasan muchísimas horas a lo largo del año, ¿no? Calculábamos unas 800, 900 horas al año, tanto dentro del horario escolar como por la tarde y los fines de semana. Entendemos que el patio escolar también es parte del currículum. En el patio pasan muchas cosas muy importantes, ¿no? Lo mismo que en la janguela, también podemos entender que es parte del currículum. Entendemos el patio como un espacio educador, saludable, inclusivo, un espacio de bienestar donde se produce, donde los niños y las niñas pues, se desarrollan, hacen actividad física y se autoconocen, ¿no? Claro, aquí también pues, empezamos un poco a pensar en el tema de ¿cómo cogemos este tema, ¿no? Nuestra propuesta no tenemos, nosotros no somos expertos, no somos expertas en este tema. Lo que proponemos es una reflexión participativa de toda la comunidad, pero claro, una reflexión participativa con el objetivo de conseguir un diagnóstico necesita, antes pensamos,
una sensibilización previa. El objetivo de esa sensibilización tiene que saber aprender a mirar. Hay que ponerse las gafas, ¿no?, de los valores que comentábamos antes de salud, igualdad, inclusión, porque si no nos ponemos esas gafas, claro, difícilmente vamos a saber qué preguntas tenemos que hacer. Si no sabemos qué preguntas hacer, tampoco vamos a saber dónde poner el foco, ¿no? Según las preguntas que hagamos, recibiremos unas respuestas u otras. Y aquí, bueno, esto lo voy a pasar rápido, porque, bueno, ya se ha comentado bastante. Analizamos los espacios y el uso de los espacios y ahí me imagino que habrá muchísimas más preguntas, pero bueno, las preguntas básicas que nos surgen son, pues eso, pues qué porcentaje de espacio ocupa en los deportes, cuánto el resto, si hay espacios verdes, si hay espacios tranquilos donde leer, compensar, descansar, que los niños y las niñas puedan estar sentadas, escribiendo, pintando, lo que hemos visto, ¿no?, en el resto de presentaciones. A la hora de analizar también el uso, también nos preguntábamos, ¿no?, claro, ¿cómo se ubica el alumnado? Lo habéis explicado perfectamente, ¿no? No voy a insistir en esto, por eso, dónde juegan, quiénes juegan, por qué juegan y dónde juegan, a qué juegan, si juegan juntos, si no, cuánto espacio ocupan unas y ocupan otros, si es proporcional la ocupación de ese espacio, qué deportes se practican, quiénes los practican, si es proporcional, si hay periferias, etcétera. Lo hemos visto en las presentaciones anteriores estupendamente. Y lo mismo, ¿no? Una pregunta también que surge es, claro, patio, tenemos dos patios, ¿no? Uno de HH y otro de LH. No sé si eso está escrito en algún sitio o es algo, está una ley no escrita. Y nos surgen preguntas, ¿no? ¿Por qué están separados? Si es necesario, si no lo es, si es para evitar conflictos, si es para evitar riesgos, ¿no?, que no le peguen un balonazo a un niño o una niña pequeña, o puede ser porque las necesidades también son diferentes. Y bueno, voy a analizar un poco qué beneficios y contras podría tener esa separación o no separación, que no lo sabemos. Bueno, y también nos surgió la pregunta que también ha salido aquí en varias presentaciones, el punto 6, si hemos preguntado al alumnado si les gusta su patio. Aquí pues no, estamos en los comienzos, pues lógicamente no hemos hecho nada de esto, ¿no? Claro, después de hacer todas esas preguntas nos salía el tema del currículum oculto, ¿no? El currículum oculto es aquello que está, que se aprende, que se vive, pero que no está recogido en el currículum oficial, ¿no? Y claro, tenemos a quienes ocupan el espacio, la centralidad, y quienes habitan la periferia, ¿no? Y como decíamos antes, cómo se vive el espacio tiene una influencia directa en el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Pues unos aprenden a ser protagonistas, a naturalizar sus privilegios, a no ver las necesidades del resto del alumnado, aprenden un modelo de autoridad. Y al final, bueno, pues también se comentaba, ¿no?, quiénes son los líderes. Y claro, aquí también sería importante analizar qué se están perdiendo. Claro, en el sentido de desarrollo integral, ¿no? Y igual un poco lo que yo conozco mejor, que sería la socialización de género de las masculinidades, ¿no? Por ejemplo, de los niños, ¿no?, que igual tienen más dificultades o no les estamos ofreciendo otros modelos, otros valores que no se trabajan tradicionalmente con los niños, relacionados con las emociones, la empatía, los cuidados, los privilegios, el modelo de autoridad. Y bueno, los niños tienen derecho, ¿no?, a que les ofrezcamos esos modelos también, ¿no? Y es una obligación nuestra desde la escuela ofrecérselos. Y luego estarían los habitantes de la periferia, que serían chicas, chicos que no siguen el estereotipo, ¿no? Los más pequeños, en los patios también se ha comentado, ¿no? Se produce el edadismo, lo que se llama, ¿no? Los niños, las niñas que son menos activas, que tienen otros gustos.
Y a estos niños, estas niñas, pues no se les tiene en cuenta, ¿no? Y además hay una cosa aquí que nos queda, que tenemos aquí en la espinita, ¿no? Que hemos intentado por las tardes, en el patio, en el único patio que tenemos por causa de la pandemia, hemos intentado gestionar, buscar una solución para que fuera de todos y de todas, y no lo hemos conseguido. Y hay que decirlo, o sea, les hemos fallado a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Quién debería tomar parte? Pensamos que es la comunidad educativa, el profesorado, educadoras del comedor, las familias, las personas usuarias del patio, fin de semana, adolescentes, los agentes sociales, el ayuntamiento y, bueno, sí tenemos claro que es el alumnado, que pensamos que mejor que los niños y las niñas, que son las que más horas pasan ahí, pues mejor que ellos nadie va a saber qué es lo que quieren. Además, habéis explicado muy bien que, claro, hay que trabajarlo, hay que hacer sensibilización con los niños y con las niñas para que pueda salir algo realmente interesante. Bueno, esto también lo voy a pasar porque ya lo hemos comentado, las características de un patio educativo. Pensamos que hay 4 aspectos que englobarían prácticamente la mayoría de los patios. Un patio tiene que ofrecer un espacio para la actividad física, tiene que ofrecer un espacio de contacto con la naturaleza, tiene que ofrecer la posibilidad de juego simbólico y una zona de espacio tranquilo. Y en esto también, ahora quería insistir un poco en esto porque, bueno, estamos en los comienzos, habéis comentado que los comienzos son difíciles y, claro, nosotras queremos decir que, claro, esto no es algo que se nos ha ocurrido así de repente, ¿no? Que hemos tenido una ocurrencia y vamos a cambiar el patio, ¿no? Este es un tema que viene, bueno, vosotras sabréis, lo explicaríais mucho mejor que yo, ¿no? Pero bueno, yo lo veo así. Hay una estrategia de la Unión Europea de transversalidad en la salud, ¿no? Igual que el mainstreaming de género, ¿no? En transversalidad. Habla de un concepto de salud en todos los ámbitos, que atraviesa todos los ámbitos. Luego tenemos un proyecto, Euskadi Movement, que está relacionado con la prevención de la obesidad infantil. Por eso lo comentaba antes que lo atábamos con el tema de la salud, ¿no? Luego está el Gobierno vasco, que saca todos los años unas ayudas para promover la salud en el ámbito escolar, que en esas ayudas pues habla de aumentar las oportunidades de juego, actividad física y convivencia. Y luego, bueno, pues también poníamos el ejemplo de Non Escola, que hace poco ha estado en Araba en las juntas, bueno, que ha presentado un manifiesto en favor de los entornos escolares seguros, saludables y coeducativos, que ha sido firmado por 29 o 30 centros y que en Vizcaya y en Guipúzcoa creo que todavía no se ha hecho, pero bueno, que estará al caer. Esto es lo que comentaba, ¿no? Del Gobierno vasco, las convocatorias que están dirigidas a la transformación y dinamización de los patios escolares. Y ahí está en negrita tanto en horario lectivo como fuera de él. Y luego la creación y dinamización de caminos escolares, ¿no? Al final está relacionado. Como muestra de que no es una ocurrencia nuestra, pues he sacado unos datos de los últimos años de AMPAs que han recibido subvenciones del Gobierno vasco en los últimos años. En 2015 fueron 52, 29 en 2016, 30 en 2017, bueno, y lo veis ahí, datos del 2020 no he conseguido. Pero claro, estas son las que reciben, pero ¿cuántas solicitan? Pues en 2019 fueron 115, de 115, 79 no recibieron, pero no porque el proyecto fuera malo o estuviera mal diseñado, sino por la mayoría era porque el crédito se había agotado, ¿no? Y estamos hablando de 94.000 euros, que la verdad es que tampoco es mucho, pero bueno, tampoco es poco. Y ya para terminar, un poco, pues dejar claro, ¿no? Nosotros no proponemos un modelo de patio, porque no sabemos qué es lo que necesita el pueblo. Nosotros no somos nadie para decir el tipo de patio que hay que hacer.
nosotros lo que proponemos es hacer una reflexión participativa, consensuada, en torno a los espacios educativos, ¿no? Y que se construya sobre los valores de la escuela del siglo XXI. Pensamos que esta reflexión participativa tiene que tener diferentes perspectivas, ¿no? Tiene que haber una perspectiva pedagógica. Nosotros desde la asociación no sabemos cómo tiene que ser un patio pedagógico, un espacio pedagógico, no somos expertas en ese tema, ¿no? Tiene que haber una perspectiva social, porque al final es un espacio público que se utiliza el fin de semana, por las tardes. Pensamos que es importante que tenga la perspectiva de la salud, y ahora en plena pandemia más que nunca, y tiene que tener una perspectiva urbanística, ¿no? Siempre basada en los valores que comentaba antes de la educación del siglo XXI. Y nada, pues aquí en la asociación estamos empeñadas en seguir trabajando, y lo que deseamos, lo que queremos es una escuela pues con unos entornos escolares adaptados o construidos sobre los valores de la escuela actual, una escuela permeable, abierta a su entorno y conectada con la comunidad, que es un poco también en lo que incide el currículum, ¿no? El dar valor a lo cercano, a lo natural, tanto social como natural. Y nada, y con esto ya termino, porque creo que ha quedado bastante redonda la sesión, ¿no? Luego, no sé, es un poco tarde, si alguien tiene alguna pregunta, podríamos subir, y si queréis preguntar, y si no, cerramos, como queráis. O si queréis decir algo, queréis añadir algo, corregir algo, será bienvenido. Javi, Arnotik zein da aurrengo pausua, aurre ikusten duzuen urrengo pausua? Urrengo pausua? Hausnarketa eta sentsibilizazioa egin da, eta ze...